Bueno, la auditoría de la deuda, esto es uno de los temas que más se ha venido hablando durante los últimos meses, y tenemos que comenzar diciendo que el gobierno actual está en contra de la auditoría de la deuda. Dice que no le va a dar paso a que se audite la deuda de Puerto Rico. El pasado cuatrienio tampoco es que se auditó, pero se había creado una auditoría, una comisión de auditoría de la deuda, el cual está prácticamente desintegrada. Y pues al igual que los estados financieros del país tienen que ser auditados, la deuda yo considero que también debería ser auditada por varias razones. Vamos a comenzar en tres partes: ¿qué es una auditoría?, ¿qué es una deuda ilegal?, y las consecuencias y para qué se hace. Primero vamos a comenzar. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría no es otra cosa que una verificación de la deuda en todos sus puntos, desde el principio hasta el final. ¿Quién emitió esa deuda? ¿Cómo esa deuda se emitió? ¿Bajo qué cláusula se emitió? ¿Bajo qué tipo de interés? ¿Por qué se emitió esa deuda? ¿Qué razones habían detrás de una emisión de bono en ese momento? Cuando decimos quiénes la emitieron, y quiénes emitieron ese bono. O sea, el bonista y el gobierno que la emitió, quiénes estuvieron entre medio, y dónde se emitió esa deuda. ¿Bajo qué cláusula se emitió? Se emitió bajo las cláusulas de Puerto Rico, de Estados Unidos. ¿Dónde se emitió esa deuda? Para saber las consecuencias legales. Esto es una auditoría. Es la verificación de principio a fin de cómo se llegó al endeudamiento de un país o una corporación, etcétera. Esto no solamente es en los países, esto se hace a nivel empresarial, también a nivel privado. Ok, eso es una auditoría de deuda. Cabe decir que Detroit hizo una auditoría de deuda, la ha hecho Kuwait, la ha hecho Ecuador. Han habido varios países que han hecho sus auditorías de deuda. España está exigiendo algunos partidos políticos. Ok, ¿por qué se hace la auditoría? El principal argumento de los defensores de la auditoría es decir, bueno, a ver, yo quiero auditar la deuda para ver qué porcentaje de esa deuda es ilegal, para decidir qué pagar y no. Vamos, que esta decisión por lo general la tiene el tribunal, lo explico pronto. Y no la tiene la auditoría no es un sistema legal, es un sistema de contabilidad, ¿vale? Pero ¿qué es una ilegalidad en la deuda? Cuando hablamos de una deuda ilegal, ¿qué? Puede ser cómo se emitió esa deuda. ¿Hubo preferencias? ¿Se emitió bajo unas cláusulas justas tanto para el bonista como para el deudor? ¿O se emitió mediante fondos buitres, que usted compra bien barato y los vende sumamente caro el pagaré de la deuda? ¿Bajo qué cláusula se emitió esa deuda? Para saber cuál legal o ilegal es. Esto es un poco complejo a nivel de tribunal porque hay muy pocas leyes sobre esto y va a depender de la jurisdicción donde se entró, si es Puerto Rico o Estados Unidos. Pero otro punto bien importante cuando hablamos de legalidad o ilegalidad de la deuda es el de la Constitución de Puerto Rico. Puerto Rico tiene muchos emisores de deuda. Hay cierta cantidad de la deuda que está protegida por la Constitución, los famosos GO, obligaciones generales. ¿Qué pasa? Cabe decir que la Constitución de Puerto Rico dice que Puerto Rico no puede, el servicio de la deuda de Puerto Rico no puede exceder el 15% promedio de los ingresos del Fondo General en los pasados 2 años. Bien, esto puede parecer un poco complicado, pero esto no es otra cosa que la Constitución de Puerto Rico tiene un tope de emisión de deuda. ¿Qué pasa? Se está diciendo, ok, si se cogió más prestado por encima de ese tope, esa deuda es ilegal porque está violentando la Constitución. Esto lo dice la Constitución. No recuerdo en qué sección, creo que en la sección 2, en el artículo 2. Pero sí que está sumamente explícito, la pueden buscar en la Constitución. Y esta parte adicional a ese 15%, si es que se emitió, puede ser ilegal. Cabe decir que el servicio de la deuda de Puerto Rico llega aproximadamente hasta el 2040. Esto quiere decir que en el año 2040 hay todavía que separar casi 800 millones de billetes para pagar deuda. O sea, en el año 2040 todavía vamos a estar pagando deuda que se emitió hace varios años atrás. Bien, por eso es que una deuda puede ser ilegal. ¿Qué consecuencias entonces puede haber basado en la auditoría y la ilegalidad? Pues va a depender de qué irregularidad se encontró y si hay legislación para esa irregularidad. Y esto va a caer sobre el tribunal. O sea, la auditoría no te garantiza que no se pague deuda ni que alguien vaya a ir a la cárcel. La auditoría simplemente es un argumento fuerte al momento de sentarte con los bonistas a negociar, tanto para el bonista como para Puerto Rico. Y si a la hora de ir a si hay que ir a un tribunal, a la hora de ir a un tribunal es un argumento sólido que puede ser usado por el bonista o por Puerto Rico.
¿Para qué queremos gastar tanto dinero? Porque esto no es barato. En auditar la deuda, si no necesariamente vamos a tener consecuencias legales, pues por el conocimiento propio, porque el país se merece saber qué se hizo su dinero, quién lo emitió, por qué lo emitió, bajo qué consecuencias lo emitió. Simplemente por conocimiento, porque funciona como un fuerte argumento al momento de ir a un tribunal a exigir una quita o un perdón de cierto grado de la deuda, principalmente sostenido sobre el porcentaje de la Constitución, y para saber qué pasó, para así evitar en un futuro caer en la misma endeudamiento que Puerto Rico tiene hasta el momento. Por lo tanto, es importante la auditoría por estas razones que explico aquí. Eso es la ilegalidad y esa es la auditoría. Esto es un concepto que puede ser bastante complicado, pero es más o menos lo más que puedo reducir de esto. Esto es más contable que otra cosa. Esto no es un argumento legal. Pero nada, eso es lo que utilizan los países. Yo creo que eso se debe hacer, al igual que tenemos que mantener los estados financieros auditados. Eso es la auditoría de deuda. No sé si aclaro las dudas de algunos que me hayan preguntado. Por favor, me dejan saber cualquier otro asunto. Perdonen lo largo del video, pero traté de ser lo más explícito posible. Esto sería todo y muchas gracias.